Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar presente nuevamente hoy en esta jornada. Creo que se me escucha bien porque eso me va apareciendo acá. Eh, ya está Ale conectado, ya lo están viendo ahí. Y para comenzar nuevamente esta charla de hoy, vamos a pedirle unas palabras a quien es nuestro presidente del Carnaval Oficial, nuestro presidente del Carnaval Barrial también, el contador Juan Esteban Maldonado Llona. Te escuchamos, Juanes. Hola, muy buenas noches a todos. Muy bienvenidos a esta, a esta charla de vuelta con Ale Juste. La verdad que es un placer poder volver a encontrarnos en estas charlas, en estas capacitaciones, que lo que buscamos es poder seguir transmitiendo el carnaval de la ciudad de Corrientes en este contexto de pandemia que nos hace no estar quizás preparándonos con los trajes, lo que haga falta para este fin de semana. Y eso hace que por ahí extrañemos esas noches, esas movidas de carnaval. Así que, pero de todos modos, es bueno aprovechar este tiempo, este parate, este mirar en perspectiva el carnaval para poder seguir transmitiendo todo lo que se hace, todo lo que hay detrás del carnaval, como es el trabajo que hacen los artesanos y artistas del carnaval. Así que es un lujo que podamos seguir compartiendo, que podamos seguir contando el detrás de escena de nuestro carnaval, porque es lo que realmente lo hace muy grande. Así que espero todos lo puedan aprovechar, mandarle el saludo al intendente Eduardo Tassano, que nos invita y nos impulsa a todo el equipo, junto a la Dirección General de Carnaval, con Víctor Hugo, González Sotelo, para que podamos hablar de carnaval durante el año y que estos temas de capacitaciones, talleres y demás se vuelvan rutina en la agenda de la ciudad y que de alguna manera todos la podamos disfrutar, conocer más y transmitir el carnaval. Así que un abrazo a todos, espero lo disfruten y los dejo con lo importante. Dale, muchísimas gracias, Juan Esteban. Ahora sí vamos a arrancar. No se olviden que al final vamos a estar pidiéndoles sus datos completos para el certificado que se va a expedir desde el municipio y la ciudad de Corrientes para aquellos que hayan tomado este taller a cargo de Ale Juste, con su nombre y apellido completo, DNI, correo, en el mismo cuerpo del mensaje lo arrojan ahí en el chat y nosotros lo buscamos luego para enviárselos por correo en formato virtual, obviamente acompañado de la firma de nuestro intendente, nuestro secretario de Turismo, Cultura y Deportes. Así que nada, muchísimas gracias por estar. Ahora charlamos un ratito al final de las actividades que se vienen. Tenemos mañana una noche genial y hermosa de vuelta y la semana que entra aún mejor y superadora a esta, Dios mediante. Así que queda en uso la palabra el señor Ale Juste para empezar a trabajar. Ahí. Hola, buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Es la segunda vez en una semana que nos vemos. Agradecer nuevamente a la Municipalidad de Corrientes por esta oportunidad que nos da, al doctor Casano, a Juan Esteban y a Víctor Hugo. Me dan un segundito a ver cómo hago para... ¿Me puedes agrandar? Porque te veo a vos. No, estás en grande, se te ve a vos acá. Ah, está, bueno. Volvamos. Como hablamos una vez anterior, espero que le haya gustado, sé que fue un tema que le encantó, tuve muy buenas críticas sobre lo que habíamos hablado y eso a mí me enorgullece y me pone muy feliz que estas charlas les sirvan. Por más que a veces uno está esperando algún tipo de técnica nueva, algún tipo de material nuevo, antes de ir a esa parte, me parece que lo que hablamos el martes fue algo interesante, algo para tener muy en cuenta a la hora de ir a ver un diseño y de elegir qué es lo que nos vamos a poner. Hoy voy a tocar algo que viene después, que es la manera de proyectar ese diseño, de la elaboración de ese diseño y el armado de un proyecto lo más real posible. Siempre hablando de mi experiencia, este vez lo voy a tocar como tallerista y como comparcero también, y como hermano de comparcero, como sabrán.
ir viendo qué costos reales tenemos a la hora de la realización de un traje y las cosas que verdaderamente tenemos que tener en cuenta, que se nos pasa por encima. Y a veces siempre te dicen que tenemos que también desterrar un poco esa situación de que te dan un precio inicial y después terminas gastando el doble o el triple. Lo que quiero darle un par de tips de ítems, digamos, para poder tener ese proyecto real, valga la redundancia, lo más real posible a lo que vamos a gastar. A la hora de recibir un diseño, siempre vemos el dibujo, pasamos un día, si es que no tuvimos la ficha técnica como lo que hagamos la charla anterior, pasamos un día viéndolo, si no tenemos también un coordinador que nos vaya asesorando. Es importante tener los ítems principales a la hora de armar nuestro presupuesto y saber qué cargos vamos a tener y qué montos tenemos que afrontar para el próximo carnaval. Vamos a comenzar de lo más caro, que generalmente siempre son las plumas. Hay una regla de 3 simple que es lo que utilizo siempre, lamentablemente. Todo lo que sea materiales de carnaval está a un precio dólar. Por más que nosotros pagamos peso, es lo que nos rige los precios año a año y la inflación que vamos teniendo también. Entonces es bueno tener una referencia en eso para saber cuánto vamos a gastar realmente. A veces lo que nos va pasando año a año es que la inflación va comiendo esos precios que a veces tuvimos de referencia el año anterior, y siempre voy a poner lo que a mí me rige, digamos, y me genera una referencia de todos los años, es el pegamento. O sea, lo que yo pagué una lata de pegamento el año pasado a lo que yo pagué a este año, es lo que nos va a dar el incremento de los precios que tenemos que tener antes de ir a averiguar. O sea, si yo pagué el año pasado una lata de Suprabond, que es el pegamento que más trabajo a la hora de la realización de un traje, entre 1.200, 1.300 pesos, y si hoy esa misma lata de Suprabond está valiendo alrededor de 2.000 pesos, me parece que ese es un punto para tener en referencia de cuánto vamos a gastar nuevamente este año antes de ir a buscar un diseño. O sea, siempre tener armado, digamos, que si el año pasado vos tu traje, ya sea de grupo, de solista, de dúo, trío, de donde te pagaste cierta cantidad de dinero, hace esa regla de 3 simple que yo suelo hacer, que me fijo en una cosa que consumo todos los años, que es como el pegamento, que es como el hilo, que es como el strass, que son cosas muy básicas y que todos los años vamos utilizando en la confección de un traje, hablando de el carnaval de Corrientes. Estoy hablando capaz de un estilo de carnaval, por eso no me quiero meter mucho con el tema de strass ni de piedras, porque acá tenemos gente de todos lados con diferentes tipos de carnaval. Pero hay algo en común en todos los carnavales, que es la utilización de un pegamento, que prácticamente o utilizamos Suprabond o utilizamos algún cemento de contacto. Esa variación, que lo que yo pagué la última lata de Suprabond, o la lata del pegamento que hayas pagado, a lo que hoy sale en el momento antes de ir a buscar el diseño, es lo que nos va, ese arco es lo que nos va a fijar, digamos, el monto aproximado más que vamos a gastar en este año. Eso es punto uno y básico a la hora de armar nuestro presupuesto. Dos, bueno, como habíamos dicho, las plumas. Las plumas es algo que cada año va siendo más caro. A la hora de elegir las plumas también, un estudio que suelo hacer yo todos los años en mi taller, es ser como un poco estadista de esto, que algo que me encanta, es viendo también qué conviene comprar y qué no conviene comprar dependiendo la temporada y el tipo de plumas que se van a conseguir. Ahora últimamente no nos está pasando, pero años atrás había plumas que escaseaban, había plumas que no se estaban consiguiendo en el mercado o que los precios habían saltado demasiado. Esas cosas siempre hay que tener en cuenta. A la hora de ir a hacer una inversión, esto es lo que voy a hablar pura y exclusivamente a las solistas o a las personas que quieran tener un traje de destaque y demás, que hay plumas básicas que siempre vas a utilizar, que es por ejemplo el faisán. Es una pluma muy utilizada en nuestro carnaval. Un poco
sí, más que utilizada en nuestro carnaval, es como la pluma vedette, que es en el carnaval de Corrientes, que siempre digo, cuando uno vaya a invertir en faisán, es plata guardada, si esa pluma la sabes guardar, la sabes mantener durante el año, porque si volvemos a lo que estábamos hablando del pegamento, a la diferencia de lo que pasa con las plumas van subiendo su precio con la inflación. O sea, una persona que hizo una inversión en plumas de faisán este año puede recuperar esa inversión, capaz que no en el 100%, porque estamos hablando de que esa pluma ya tuvo un uso, ya tuvo y no podemos venderla como una pluma. Eso es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de comprar plumas usadas. Tener un precio de referencia a una pluma nueva, porque no ha pasado que me han venido clientas que me comentan, fulano me vende su pluma usada a tanta cantidad de pesos o tanto dinero, y vos te pones a averiguar y ves que sale lo mismo que una pluma nueva. Para que tengan una idea, ¿cuál es el porcentaje más o menos que yo suelo utilizar para una pluma usada? Siempre y cuando esté en buen estado, ¿eh? En buen estado, hablando de una pluma de faisán, tenemos que ver que la punta esté bien, que la pluma no esté abierta ni reseca. Lo mismo pasa con una amazona. En las puntas te das cuenta si tuvo mucho uso, porque es donde se acumula el polvo y la tierra. Ahí te vas a dar cuenta cuántos carnavales tiene en realidad esa pluma. Volviendo al tema de los faisanes, para mí el faisán es una inversión a futuro. O sea, es una forma para el carnavalero y el apasionado del carnaval, es como que estuviera comprando dólares. Porque esa pluma no se desvaloriza si está bien cuidada. Si está bien cuidada, si está bien mantenida. Yo tengo faisanes, esto le confieso acá entre nos, que no nos está escuchando casi nadie, que tienen más de 10 años, que están bien cuidados y que están bien utilizados. Esa pluma está intacta. ¿Qué significa bien cuidado y bien utilizado? Es que cuando lo transportemos nos tengamos ese cuidado que no se nos rompa, que cuando termine el carnaval ese espaldar se desarme y se limpie y se vuelva a mantener. Esa es una manera de mantener nuestro presupuesto y nuestro gasto en carnaval vivo. Lo mismo, eso pasa generalmente con el faisán. El faisán es una pluma que tiene esa vida útil larga, si está bien cuidado, si está bien mantenido. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la humedad, el tema de las polillas, aunque las plumas que se traen de afuera ya vienen con un proceso de antipolilla, que ya directamente tienen una película que espanta al bicho. Otra pluma que es muy reutilizable es el gallo, que es una pluma que no tiene, digamos, un gran gasto, digamos, no se desvaloriza demasiado a través del año, en los años que se va utilizando, eh, y se va manteniendo el precio también año a año. Capaz que en la pluma, donde uno tiene que recambiar más de seguido, que es una pluma que últimamente ha incrementado muchísimo su costo, que es la amazona. La última vez que me dijeron el valor de una amazona estábamos hablando alrededor de 800 pesos, que no estaba ni siquiera muy alejado del valor de un faisán. Corríjanme si alguien está sabiendo cuánto sale una pluma de amazona, me puede ir contando, porque es la única que capaz a veces es menos utilizada a la hora de armar un destaque, una solista, y es una pluma que a mí particularmente me encanta y que se dejó de usar por esa vorágine y esa ganas de tener todo faisán, porque a veces cuando más faisán teníamos era más caro el traje, y se perdió una pluma que es sumamente hermosa, queda muy linda puesta en la calle, pero sí tiene un mantenimiento un poco más engorroso que un faisán y una vida útil mucho más corta que un faisán. La pluma, si es blanca, lamentablemente a veces de año a año ese blanco no dura, se percute y podemos pasarla a un color. Una amazona no admite, muchas veces hablando con un amigo que es maestro en lo que es pluma, que le mando un saludo a Fabián Gallardo, que la gente que lo conoce sabe que él es el número uno para mí en color y en el tema de plumas. Tenemos muchas charlas, y si estoy hablando de este tema de plumas es porque tengo el asesoramiento y los años de amistad con él, que él es para mí el maestro en esto.
Y él me iba diciendo que una amazona no tiene más de, no puede pasar por más de 2, 3 colores con mucha suerte, porque si no ya no aguanta esa pluma y esa pluma se percute, ya no sirve más, se cierra el pelo. Eso es lo que es en plumas. Creo que estamos hablando de 3 plumas que generalmente son las que más usadas a la hora de hacer un vestuario, que es el faisán, el gallo y la amazona. O sea, esas 3 plumas son las que tenemos que tener siempre en cuenta y tener un precio de referencia antes de ir a buscar nuestro diseño para saber exactamente cuánto vamos a gastar. Me ha pasado, y esto voy a hablar de una experiencia personal que ha pasado con el tema de plumas y a la hora de elegir un diseño, de que hay veces los coordinadores o los diseñadores, con tal de que vos retires tu diseño o lo lleves, te pasan la menores cantidades de plumas para que eso vos agarres y te lo vayas tranquilo a tu casa. Cuando llegás al taller y le decís al taller, me dijeron tanta cantidad de plumas, y el taller con la experiencia que tiene que tener a la hora de armar un presupuesto, sabe exactamente si esa cantidad de pluma está acertada o es muchísimo menos. Eso es lo que a veces hay que tener en cuenta a la hora de ir a elegir un diseño, también tener, digamos, alguien, si tenemos un amigo o alguien que conoce un poco del tema, que nos pueda asesorar a la hora de ir a elegir, para no encontrarnos con esos problemas. Que después salir corriendo a última hora, que sabemos muchas veces que escasean el tema de plumas a última hora, para poder llegar a la cantidad que verdaderamente necesita ese diseño para que quede como estaba plasmado, como lo plasmó, como lo pensó el diseñador. Eso es algo sumamente importante y esperemos que no pase. Me pasó una vez y fue bastante problemático, a tener en cuenta. Otra cuestión muy, pero muy importante, y esto me toca muy de cerca, que es la hora de ir a sentarte con tu taller, a presupuestar bien y que te diga las estructuras. Por más que muchas veces eso, generalmente cuando es un grupo, cuando vos vas a acceder a un grupo de la comparsa, que para mí es el alma de la comparsa y que es donde hay que apuntar hoy en día a que los grupos crezcan un poco más, ellos ya directamente te van diciendo un precio estimado que no tendría que ser estimado, que tendría que ser el precio que el taller te va a cobrar y te va a decir, cambia totalmente y es totalmente un mundo diferente donde en el caso de la solista y los destaques, porque ahí se manejan otros presupuestos porque no es lo mismo, es una cosa que yo le quiero explicar que a veces dicen, pero porque hasta el grupo me le cobraron, a veces me entero grupos que se cobraron casi lo mismo que ser una solista, cuando estamos hablando en un grupo que es un trabajo, una producción de hacer uno e ir copiando, que es mucho más rápido que estar haciendo solamente uno solo, y a veces se gana muchísimo menos haciendo uno solo que haciendo un grupo. Por eso a veces yo digo que se está perdiendo un poco los talleres de grupo porque se quieren tirar a la vorágine del solista y no están viendo bien el nicho económico, que el nicho económico y el ganar de un taller está en el ganar bien, no tratar de salvarse todo el año. Está en el grupo. El grupo es el alma mater de la comparsa, el que le da la vida, y eso es lo que tenemos que tratar de apuntar, que sean numerosos y que estén bien coordinados, que se los vea alegre. Y en parte a eso tiene que ver mucho el taller. El buen trato con el comparsero, eso es sumamente importante, y el precio. En ese sentido, sí se puede llegar a una comparsa a sentarse a hablar con el taller de grupo, porque es un costo que está implícito a la hora de ir a buscar tu diseño. Vos tenés que saber cuánto te está por salir un taller. No es obligatorio en el caso de solista ni destaque que esté ya el costo de un taller, porque ahí cada solista o cada destaque depende de la comparsa también, y es la libertad que uno también tiene que tener, como porque uno está yendo a gastar de su dinero y de su tiempo y tiene que ir con la persona con la cual se sienta cómoda y se sienta en confianza, porque vos vas a poner una buena suma de dinero a esa persona. Como en el caso de los solistas y de los destaques, ahí ya van variando dependiendo a dónde apunta cada personaje o cada persona que va a llevar ese diseño. Entonces ya vimos dos partes, que es las plumas y el taller, que son las dos partes más caras a veces a la realización, a la hora de la realización de un vestuario nuevo.
Otro factor que a veces tenemos que tener muy en cuenta y que a veces se lo deja a última hora, y ese es un error abismal, es el zapato. El zapato es todo. El zapato dentro de un vestuario es absolutamente todo. Me ha venido chicas con zapatos de 15 centímetros de taco y unas plataformas divinas, pero le digo, ¿vos estás segura que vas a poder bailar con eso? Lo mismo pasa con el zapato de grupo. Ahí hay un trabajo muy importante del coordinador, porque es la persona que va a tener el contacto con el zapatero, porque generalmente los zapatos o la bota de grupo se manda a hacer a un zapatero. Hoy en día también se está optando por comprar, se ponen de acuerdo todas las chicas, a veces las chicas salen a buscar un modelo de zapato que le quede bien a todas. Ya comprar hecho un zapato no es una mala opción, no es una mala idea, porque hoy en día hay zapatos muy, muy buenos, de bajo costo, que te salen, porque hoy estamos hablando, la última vez que me había enterado cuánto sería más o menos una bota, estábamos hablando entre 7.000 y 8.000 pesos de cuero. Y a veces yo valoro totalmente el trabajo de los zapateros, son unos artesanos increíbles los que trabajan para el carnaval. Y a veces está bueno, digamos, en algunos diseños tener ese trabajo personalizado, ese trabajo de cuero, ese trabajo lindo, digamos, artesanal sobre todo, y que tiene un costo. No nos olvidemos que todo trabajo manufacturado, artesanal, como se le suele decir, tiene un valor agregado. O sea, porque esa persona se tomó su tiempo, no es lo mismo que una máquina, hay veces que tenés gente que tiene un medio punto más, y ese zapatero tiene en consideración ese medio punto más tiene tu pie, y por eso ese valor, porque es algo que está a veces personalizado, como le dije, es artesanal y hecho totalmente a mano, que es algo que le da un valor. Por eso yo no cuestiono para nada el precio de una bota hoy en día, porque sabemos que toda la mano de obra está muy, muy cara. Pero no se duerman con el tema del zapato y de ir a averiguar y correr a un zapatero. Más hablando de la zona de Corrientes Capital, donde no son muchos los que eh, están hoy en día con ese oficio, porque es un oficio que se fue perdiendo lamentablemente, y son muy pocos los buenos y responsables que hay en Corrientes. Y cuando a veces uno llegamos sobre la hora o nos olvidamos del zapato o no encontramos el zapato que iba acorde con el personaje o con lo que yo buscaba, recién vamos corriendo al zapatero. Y ahí sí vamos a encontrar un precio muy alto y podemos encontrarnos con la opción de que no lleguemos a tiempo, digamos, a la hora de lucir el calzado, o no tener tiempo, el tiempo prudente de poner ese zapato, de poder amoldarlo a tu pie, de poder usarlo un ratito y ver si te molesta o no te molesta. Ese tiempo es sumamente... El zapato es tan importante como el espaldar, que nos sentamos uno. O sea, el tocado puede apretar un poquitito el corpiño del cuerpo, pero el zapato y el espaldar son las dos cosas donde uno se tiene que sentir uno con esas dos partes. Por eso no dejemos de lado el tema del calzado a última hora, o vemos a ver qué encontramos, además. Fíjense, le voy a dar un tip que tienen que tener muy en cuenta a la hora que vayan a comprar un zapato. Hoy en día tenemos marcas brasileras, chinas, de todo, digamos, a la hora de ver zapatos, más que las mujeres son fanáticas de los zapatos. Cuando vayan a elegir un zapato, yo hay algo que siempre miro, que es el nervio donde asienta el zapato, que no me está saliendo ahora el nombre. Eso yo lo agarro y lo muevo un poco para saber si ese zapato es de buena calidad o es de mala calidad. O sea, le doy un poco de fuerza para ver si me va a aguantar, más cuando estamos hablando que estamos desfilando en Corrientes Capital 13 noches con el mismo zapato, y no hay peor cosa que se te rompa el zapato en medio de un desfile. El empeine del zapato, gracias Lorena. El cambrillón del zapato mejor de acero, exactamente. El cambrillón es un nervio, es como una chapita que va adentro del zapato, que es lo que me da la resistencia, lo que me da el aguante. Porque ese zapato no solamente está aguantando tu peso, porque vos, cuando te lo vas y te lo probás, estás viendo, digamos, solamente con tu peso.
ahí tenés que acordarte que después el zapato tiene que aguantar el peso del espaldar, el peso del traje, el peso del tocado. Tiene que tener una cantidad, por eso para mí el zapato es algo primordial y sumamente importante, tan importante como tu tocado o como tu espaldar. Un detalle, que es un consejo que yo siempre le doy a la gente antes de cuando me van y me llevan sus zapatos. Antes, hace un par de años, era la vorágine de que te traían zapatos de Ricky Sarkany, de Savero Di Ricci y demás, y a veces me dolía tanto estar arruinando, pegando, poniéndole pegamento a diseños tan lindos, que a veces no es necesario tener el zapato del último diseñador ni el más alto, sino el con el que vos te sientas cómoda. Y con el más importante, no solo que te sientas cómoda, te sientas vos, ¿entendés? Que puedas ser vos bailando en esa calzada, no porque viste a fulanita que va con unos zapatos divinos, no, tienes que ser vos a la hora de elegir tu zapato. Ah, y lo que le volvía siempre lo que le aconsejo a mis clientas a la hora de cuando me van me llevan sus zapatos, es ponerle hacerle semisuela y el taco, ponerle la goma, el antideslizante y mandar a asegurar el taco. O sea, hay unas gomitas que se le cambian, que unas gomitas negras que se le pone al taco. Esas dos cosas son importantísimas. El antideslizante es lo mejor que existe. Te lo digo yo por experiencia, que me ha pasado que hay veces que alrededor de la calzada, en las cunetas de la calzada, ahí se acumula la nieve que la gente va tirando a medida de la noche de corso y se convierte en una pista de hielo, de patinaje, esos sectores de la calzada. Y tener un buen antideslizante es como tener a veces, estar bailando con zapatillas. Porque no solo evita que te resbale, como dice la palabra antideslizante, pero estamos hablando de una goma que tiene alrededor de entre 4 a 3 milímetros, que quiera o no, esos 4 o 3 milímetros hace cierta amortiguación y, y reduce el impacto a la hora que cuando vos terminás, porque nosotros estamos hablando de que el zapato, no solamente el zapato, está conectado al tobillo, a la rodilla, a todo lo que vas a hacer. En el momento y me lo han dicho mi hermana y me lo he dicho yo de propia experiencia como comparcero, si no tenés un buen soporte, no tiene un buen, o sea, a veces que me dicen las chicas que están bailando sobre la suela y la calzada, que es lo peor que hay. Después terminan totalmente con las rodillas y los tobillos, no sé, para el año que viene vamos a tener que hacer un implante, un injerto de rodilla. Por eso es muy importante el zapato a la hora de ir al armado del diseño. Me preguntan casi el mejor taco es el recto o el diagonal con el que vos te sientas cómodo. A mí particularmente me gustan los zapatos con taco un poco fino, obviamente no tan fino porque pierden estabilidad y estamos hablando de que no estamos, cuando uno se va a probar un zapato o a elegir un zapato, se va a probar sin nada, sin el traje. ¿Entendés? Esa cuestión hay que tener en cuenta porque uno va a bailar con tacos, con espaldar, con mochila, con tocado, en todo lo demás. Y bueno, sin querer tocamos un tema que es muy importante, que es el tema del zapato, y vimos muchas cualidades a la hora de elegir un zapato y de ver, digamos, el zapato adecuado a la hora de ver tu diseño y qué es lo que te vas a poner en los pies. Por eso no pierdan de vista eso, más allá de la pluma, de tu taller, tu zapato. Son las tres cosas que son importantes a la hora de armar tu presupuesto y dónde van a ir los tres gastos más importantes. Ahí van los tres gastos más importantes. Por más que me diga, sí, falta el strass, falta la pluma, faltan las piedras, falta el vestuario. Esa parte, hoy en día y el carnaval que estamos teniendo, muchas veces reciclamos. Yo soy un fanático y estoy pro de los grupos de intercambio de materiales. Eso me parece tener un banco de... No le digo a lo como se hace en el interior, que en el interior muchas veces tienen un banco de plumas.
Acá es un poco difícil y acá está acostumbrado a que cada uno compre su pluma y tenga, digamos, su stock de pluma, porque una persona, son muy pocas las que dicen, entro este año para sacarme las ganas y después yo no entro más. Eso es mentira, no existe. Eh, así que eso va quedando. Pero sí, a veces que de año a año va cambiando un color de material. Excepto que vos digas, yo voy a entrar de acá a 10 años y ese rosado que yo utilicé el año pasado, lo voy a volver a utilizar en algún momento. Hay algo que la comparsa estaría buenísimo que lo haga, que es tener un banco de materiales, como una feria de trueque entre los mismos comparseros. En un momento ahora verá, y le mando también un saludo a Quique Acevedo, él fue el impulsor, digamos, de una página, de un grupo cerrado que existía en Facebook, que se llamaba La Bolsa. Él había puesto La Bolsa. Y en ese grupo cerrado, que entraba solamente gente de la comparsa Araverá, estaba hecho para que haya un libre intercambio de materiales, sabiendo que vos, fulana, estabas en el grupo verde y vos en el rosado, poder intercambiar ya sea plumas, materiales, strass, piedras que no sean. A veces el material, ese si está bien cuidado también y si es de buena calidad, dura años, 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 años. Hay que tener mucho cuidado también los pegamentos que vamos a utilizar a la hora de la realización del traje, porque eso también es un factor que influye mucho a la hora del reciclado y a la hora de tener, digamos, una mejor economía. Poder hacer eso, poder reciclar y poder ver, por eso a veces el precio, el presupuesto de materiales es caminar y conseguir promociones. Muchas veces hay casas que trabajan con tratar de aprovechar todas las promociones de la gente que tiene la financiación. Las financiaciones, no le tengan miedo, son buenas, digamos, a la hora de ir a comprarse un traje o de pagar sus materiales, porque dale, donde la gente puede amortizar un poco los gastos y donde no es que tiene que ir a hacer el gasto así como entraste y como saliste, que son, como dijimos, las plumas, el taller y el zapato, que son tres gastos que no pueden excederse, lo ideal, antes de la primera noche de carnaval, porque vos para retirar tu vestuario de tu tallerista tenés que tener supuestamente saldado tu traje, pero la financiación de los materiales, de las piedras, del strass y a veces de la pluma, está bien, o sea, no, hay que aprovecharlas y y es una manera también de ayudar al comercio local, ya sea de la ciudad que sea, en todos lugares tenemos algún nichito de donde están vendiendo piedras o materiales. Eh, Eso está buenísimo, que también vayamos a comprar al negocio vecino. Otra también, si el que puede viajar a Buenos Aires, que es el otro nicho muy grande de materiales, hágalo, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno viaja, hay que tener en cuenta de pasajes, de estadías y demás, que eso también entra dentro del presupuesto a la hora de la confección de tu traje. Por eso hay veces que nos conviene mucho más ir mirando acá o si no pedir. Me hicieron una pregunta recién. Vamos a contestar un par de preguntas, entonces no. Me dicen, ¿podrías tirar un tip de cómo integrar plumas en espaldar y tocados? Mira, eso ya es base a tu diseño. O sea, podemos hablar solamente del diseño. Con un diseño ahí yo te puedo dar tips, pero en el aire, uf, depende del personaje, depende de la historia que esté contando tu comparsa y también depende mucho de tu presupuesto para ver qué tipo de plumas puede integrar un espaldar y un tocado. ¿Me falta correcto? Bueno, un buen tocado es el más decorado y pesado, no. Eso es totalmente falso. Un buen tocado es el que con el que vos te sentís cómodo, con el que vos podés desfilar los 400, 600, 800 metros que tenga tu corsódromo, tu zambódromo, donde se desarrolle tu fiesta. Ese es un buen tocado. Una cosa que también hay que tener en cuenta, digamos, a la hora de tener el tocado, que a veces
El tocado es una estructura de alambre que tiene metales, tiene vidrio, tiene cristales, son todas cosas que tenés que tener muy, pero muy en cuenta a la hora de la realización. Cuando vos te estás haciendo tu traje, cuando te toca hacerte a vos tu traje, ten en cuenta eso, anda probándotelo, anda probando el peso, pero no es en el momento de cuando vas poniéndole el peso. El tocado ya te tiene que quedar cómodo cuando ya lo sacaste de tu taller. Ahí es el primer momento donde el tocado tiene que estar cómodo. Y donde vos ves que el tocado no te queda cómodo, decile a tu tallerista, decile a tu herrero, al que te está confeccionando, contale vos dónde te molesta, porque obviamente el herrero o el tallerista lo único que está haciendo es tratar de respetar un diseño, tratar de ver sin conocer, porque cada cabeza es totalmente diferente. Todas las cabezas son totalmente diferentes y cada uno le duele de una forma totalmente diferente. No tengan miedo de decirle a tu tallerista o decirle a tu coordinador, mira, esto no me queda bien o esto no está acorde de lo que veníamos hablando. Es una cuestión, digamos, de respeto mutuo, o sea, algo que queremos que, como dije en la charla anterior, el comparsero tiene que salir con una sonrisa de oreja a oreja a defender, a cantar la marcha de su comparsa, a defender sus colores, y dentro de eso significa que el tocado tiene que quedar cómodo, ¿eh? Porque es el marco de la cara. No hay cosa más incómoda que una chica que está tratando se va yendo a acomodar. Ojo, y acá voy a contar algo, como estamos poquito, como dije hoy. Hay veces que hay personas que vos decís, ¿le está molestando el tocado? No, se va tocando constantemente la cara. Eso también es una cosa que tener en cuenta. Bueno, creo que te quedó respondido eso de si el mejor tocado es el más cómodo, el más pesado. No, con el que vos te sentís cómodo puede tener, y también el que vos aguantás. Siempre un buen decorado en el tocado, por favor. Déjame ver qué hay. ¿Cuántas plumas tiene que tener un traje de bastonera, por ejemplo, para que quede bien? Y volvemos a lo que habíamos hablado. Todo depende del diseño. Y en este caso sí me parece muy importante, como en el caso de una bastonera, una reina, o esas figuras muy destacadas dentro de la comparsa, del destaque, que tengan una conversación con el diseñador y con el coordinador de vestuario de que le tienen que dar, por lo menos, como habíamos dicho en la charla anterior, un número mínimo de plumas. Número mínimo de plumas, que vos sabés que de ahí para arriba, ese destaque, esa reina o esa bastonera está bien vestida, está a la altura de las circunstancias, porque estamos hablando de lugares muy destacados en la formación de una comparsa, siempre hablando del formato Corrientes, porque ahí el nombre de bastonera o el nombre reina va cambiando y va variando en los diferentes tipos de formatos. Siempre digo, ser lo más realistas posible con tu comparsera, ser lo más realista también vos con tu diseñador, tener esa tranquilidad de decir esto es lo que puedo, esto es lo que puedo y esto es lo que no puedo. Vamos a ver. Lugares para comprar plumas en corriente, muchísimos. Podés entrar en cualquier grupo de compra y venta de plumas en los Facebook, vas a encontrar mucha gente. Bueno, ahí creo que contestaron eso abajo. Son los que han pasado a otros talleres. ¿Podrás mostrar algún diseño de carpeta como resolvieron en talleres? Traje realizaciones y puedo ejemplificar algo en contexto. Y lamentablemente yo no puedo mostrar diseños porque, como yo comenté en el Zoom anterior, los diseños pertenecen a una comparsa, la comparsa paga por su diseño y son las dueñas, o sea que yo, para poder mostrar un diseño, yo tendría que pedir permiso a una comparsa y que esa comparsa a mí me permita mostrar ese diseño. Por eso también que no se pueden divulgar los diseños. Están cometiendo una infracción importante a la hora de esa gente que chistosamente o en forma de tratar de perjudicar a la competencia muestra. Eso no se hace porque los diseños están protegidos. Muchas veces tienen un copyright y se pueden meter en un problema en ese tema. ¿Qué tipo de alambre usas para tocado? Utilizo alambre siempre
yo trabajo con alambre galvanizado. Para tocado, a mí, yo tengo una medida de alambre que para mí es la vedette dentro de mi trabajo y es con la que prácticamente hago todo, siempre con ayuda de otros, que es el alambre número 16, alambre galvanizado número 16, que a mí personalmente me funciona muy bien. De ahí en más los refuerzos, sí, trabajo 16, 14, de más fino que 16 muchas veces no trabajo porque puede traer problemas, pero de ahí ando entre el 16 y el 14 cuando tengo que armar un tocado, son los dos que más utilizo. La base con el número 16, eso seguro. He visto bases con número 14, esa es otra cosa, que un ejemplo que quiero dar. ¿Por qué un alambre 16 y por qué no un 14? Todos sabemos que el alambre se va adaptando a la cabeza a medida que va transcurriendo el carnaval. O sea, hay veces que la primera vez que nos ponemos nos mata, pero ese alambre 16, en mi caso que yo, o sea, lo que mi experiencia me dijo, es se va adaptando a la cabeza a medida que van pasando los días. O sea, es el mismo peso de la estructura, del material que se utilizó para el recubrimiento y demás, va haciendo que ese alambre 16 se vaya abriendo. Hay cosas que tener en cuenta a la hora de también retirar el tocado y tener, o sea, detalles como con parcero, porque el taller cumple una función hasta cierto punto. Hasta cierto punto rige su presupuesto y su trabajo. Hay detalles, hablando de talleres de comparsa y demás, que la comparsera tiene que tener en cuenta a la hora de retirar su tocado. Por eso también es muy importante el trabajo de un buen coordinador, de un coordinador con experiencia, para ir asesorándole a esa gente qué son los puntos en tener en cuenta a la hora de acolchonar tu tocado. Porque muchas veces nos sacamos así el tocado como sacamos del taller, nos lo pusimos la primera noche y salen con el tocado en la mano, llorando, angustiadas porque les molestó toda la noche, pero es también ponerse un ratito, lo mismo que el zapato, ponerse un ratito antes, por lo menos que sea 45, una hora antes de salir, y ver dónde son los puntos que uno molesta. Y hay algo que se consigue en absolutamente todos lados, que en Argentina lo llamamos goma eva y tiene otros nombres, que sirve para ir amortiguando o para ir acolchonando esos pequeños lugares donde sentimos que nos molesta y poder tener un buen desarrollo del espectáculo, un buen desenvolvimiento en la calzada. Eso es sumamente importante, pero pasa por uno. Hay veces que el taller cumple hasta cierto requisito, más estamos hablando de los talleres de grupo, que no pueden estar, digamos, no es tan personalizado el trabajo y no saben que las cabezas son totalmente diferentes y cada cabeza necesita capaz un acolchonamiento o un pedacito de goma eva en diferentes lugares. Eso es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Vamos con otra pregunta. Se me fue un poco las preguntas. A ver. Claro, errores que me costaron mi comparsa hurtaron los diseños. Y sí, es muy común, es muy común. Yo no entiendo muchas veces eso que tienen los diseños hasta última hora, no los quiero mostrar y después te das cuenta que lo tienen medio corriente. ¿Alguna temática o figura que más te haya gustado hacer y quieras compartir con nosotros? Uf, muchísimos, muchísimos. Yo creo que cada traje que realizo con mi equipo es un desafío totalmente diferente. Hay sí cosas que a uno, con las cuales uno se sienta más cómodo, hay cosas con las que uno se siente como un poco más, le cuesta más desarrollar, pero por ejemplo, mi traje este año fue algo que me gustó muchísimo en la realización. Me había tocado hacer de una nutria con una vuelta de rosca, que era una nutria galáctica, ancestral, y me gustó muchísimo el proceso porque primero tuve tiempo, y ahí me voy a ir a la charla anterior. Yo me sentía muy cómodo con el personaje, yo me sentía totalmente mancomunado con esa nutria, porque ahí yo había tenido una charla, y lo importante que habíamos hablado de tener esa charla
ese buen trato con tu diseñador y tu coordinador y tener esa responsabilidad emocional, como dije la otra vez, decir, a mí ese personaje me beneficia o me siento cómodo, porque la primera opción que me habían tirado era un oso hormiguero. Y yo miraba y yo decía, yo no me veo como un oso hormiguero. O sea, mi físico no coincide, no estaba cómodo. Y me pude sentar y decirle al diseñador, decirle, me encanta tu idea, la respeto un montón, pero yo no me voy a sentir cómodo con eso. Y para llevarme algo que después va a salir cualquier cosa, prefiero no. Entonces él me dijo la nutria y dije, acá me siento como un nutria en su agua. Y fue un traje que a mí me fascinó hacer, me fascinó porque me generó muchas alegrías, porque ya te digo, fue mucho el ir, el ir investigando esos aspectos de la nutria, de si la nutria estaba mojada, no estaba mojada, bueno, ese me fascinó. Y otras cosas que también me gustan mucho son los abstractos. Los abstractos te permiten hacer volar un poco con tu imaginación, siempre y cuando tengas el permiso del diseñador y del coordinador, porque los abstractos, como todos sabemos, son cosas etéreas que no tienen una forma definida o que pueden ir variando en diferentes interpretaciones el significado de ese abstracto. Pero me encanta. Otra cosa, bueno, guerreras también, pero estoy como... ¿Alguna temática? Bueno, eso la respondí. ¿Alguna técnica distinta al encintado de alambre? Encintado de alambre. Es una técnica que a mí, yo cuando empecé en el carnaval, era una técnica que estoy hablando hace, nada, casi 21 años, y un poquito más, existía mucho el encintado de alambre. ¿Qué tenía el encintado de alambre? Que a veces que es lo que estábamos hablando, se adaptaba un poco mejor. Yo la verdad que nunca trabajé con encintado de alambre, yo ya cuando empecé a trabajar con herrería, trabajé con soldadoras de punto. Fue amor a primera vista con la soldadora de punto. Y yo lo único que te puedo decir con el tema de las técnicas de encintado de alambre, te puedo hablar de el tipo de cinta que yo suelo utilizar para encintar. Sí, encinto muchas cosas porque hay cosas cuando uno trabaja con aluminio que no podemos soldar, eso va encintado. Y la cinta que yo utilizo un montón, pero ojo, ojo con esa cinta, es la cinta de enfermería, la cinta de tela. Esa cinta que vos vas y compras en la farmacia, que vienen unos rollitos blancos, a veces vienen unos tubos anchos. Esa cinta es lo mejor que existe para encintado. Pero hay que tener algo en cuenta que me pasó una vez, un año, en la experiencia, de que agarré un espaldar que estaba hecho de aluminio y lo encinté completamente, sin tener en cuenta que esa cinta pesa un montón. La cinta de tela pesa una barbaridad y es buenísima, así que no hace falta poner mucho para que quede todo muy bien puesto en el tema de encintado. Espero que te sirva, pues ya te digo, de técnicas de encintado de alambre no conozco demasiado. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos de preguntas? Bueno, pregunten lo que quieran, aprovechen que hoy estoy como más para responder preguntas. Eh, Se ve a ver un poco, aguárdame un segundo que voy a ir para arriba a ver si se me traspapeló algunas preguntas que quedaron por arriba. Saludos a Barcelona, tenemos gente de Barcelona, España. Qué lindo, gracias. Tenemos gente de Málaga, España, gracias. Bueno, parece que, bueno, de Paraná, un saludo absolutamente a todos. Y estoy sumamente agradecido por estar acá conmigo hoy, porque la verdad que me hace muy bien que estén todos hoy. Bueno, creo que nos quedó casi preguntas en el tintero, así que vamos a hacer un repaso
generalizado, digamos, de lo que fuimos hablando en todo este tiempo. La verdad que no tengo ni idea de cuánto tiempo vamos. Vamos bien. Bueno, consideraciones generales. Vamos tomando 15 minutos. Entonces, a ver, acá tenemos una pregunta. Dos. Buenísimo. Nosotros tenemos técnicas muy antiguas en cuanto a los caderines. Todavía usamos cuerina forrada. Yo también todavía uso cuerina forrada, así que no es muy vieja y es la que no falla. Para mí la cuerina es uno de los materiales principales a la hora de hacer un traje. Muchas veces utilizo más que la tela, ¿eh? Porque la cuerina es, todos dirán es un poco dura, pero es un material súper, súper noble si es la buena cuerina. Un tip para elegir cuerina que me enseñaron hace un par de años: cuando vayan a ver una cuerina, fíjense en el dorso de la cuerina. La cuerina muchas veces tiene una pelucita. Cuando más pelucita tiene, que lo sentís como un terciopelo, la cuerina es de mejor calidad, que es muy diferente a la cuerina que cuando vos ves que es como una tela, como un cartón. Esa no sirve. No sirve porque esa cuerina está pintada y hay veces que el pegamento reacciona con esa cuerina y hace que esa cuerina se pierda esa pintura y pierde tu material. A ver, volvemos a... Buenísimo la gente que sigue usando la técnica de cuerina. A ver si tengo alguna pregunta más. El encintado me refiero al forrado de alambre. Ah, forrado de alambre. ¿Cómo forro yo el alambre? Hace poco tuve una charla con una persona que nos pusimos a discutir de cómo es el tipo de forrado de alambre. Yo quiero contarle que yo no forro absolutamente nada. Creo que me voy a terminar yo siendo forrado parte del tocado. Si me pongo a forrar algo, tengo un equipo de gente que trabaja conmigo que son los mejores, y ellos son los que me van contando año a año que muchas de las cosas que yo le estoy transmitiendo hoy a ustedes es la experiencia del trabajo con mi equipo, que ellos me van contando lo que va pasando o qué cosa funciona o qué cosas van mejorando o qué podemos ir mejorando año a año para poder tener un mejor carnaval. Así que eso es algo que primero y principal le quiero agradecer a mi equipo, porque sin mi equipo de trabajo yo no estaría acá, nadie sabría quién soy yo. Y todo lo que estoy reflejando a ustedes es mucho de las enseñanzas que ellos me dan a mí. Y cuando hablamos de encintado, me refiero al forrado de alambre, yo trabajo con cintas de lurex. Y siempre encinto, doy vuelta, siempre envolviendo al alambre. Nunca hago, muchos me dijeron que hacen tapita, que ponen un pedazo de tela por delante y otro pedazo de tela por detrás, la pegan, la recortan y ya está. ¿Qué pasa con eso? Yo le dije a la persona que me estaba comentando y me decía que era mucho más rápido y demás. Cuando uno trabaja así de pegar las dos telas, muchas veces queda un huequito entre el alambre y el alambre. Y eso hace que el strass se me quede medio torcido, la piedra a veces caiga. En cambio, cuando uno va, si tengo dos alambres así, y yo los voy forrando, uno cuando va haciendo este movimiento ya va tironeando, va generando sí, tirantes en la cinta, y genera una buena capa, una buena superficie, digamos, donde uno puede apoyar tranquilo su material, y eso va a quedar bien recto, va a quedar, no se va a mover. Porque ya le digo, si yo, pongámosle de ejemplo mis dedos, si yo estos dos dedos son los alambres y estos dos dedos son las telas que estoy poniendo, hay veces que pasa esto, que la tela se hunde y genera que esto no quede bien puesto y prolijo. Yo recomiendo el encintado forrado, y todo lo que puedan forrar, forren. Ya sea el alambre solo, el alambrecito solo, donde solamente va a ir una tirita detrás, hagan la prueba, hagan esta pequeña prueba. Agarren un alambre solo, galvanizado, sin nada, y otro forrado. Y fíjense, pongan el pegamento en uno y pongan el pegamento en otro. ¿Cuánto tiempo yo tengo que estar controlando para que este alambre, en el estrazo, la piedra que voy a poner en el alambre solo y en el alambre forrado, queda mejor? ¿Y qué tiempo gano?
porque acá estamos hablando muchas veces de ganar tiempo, que a veces que si yo trabajo sin el alambre pelado, sin ningún tipo de recubrimiento, estamos muchas veces hablando de un alambre que está sucio, que la suciedad, la grasitud y demás perjude, digamos, en el momento de fraguar ese pegamento. No tiene un mordiente porque estamos hablando de una superficie totalmente lisa, no hay donde el pegamento se meta y genere ese mordiente que es necesario tener. Por eso para mí es sumamente importante que todas las estructuras estén forradas. Espero que les sirva ese tip. Así sea el alambrecito solo, el rulito, fórrenlo porque ese strass va a quedar. No hay cosa peor cuando el strass va cayendo, se va desarmando porque ese pegamento no quedó bien adherido a ese alambre forrado, perdón, pelado. ¿Con qué formo estructuras? ¿Con qué formo estructura? Eh, con lo que encuentro. No tengo una máquina, no tengo nada. Si uno va a ver mis herramientas de trabajo, sacando las herramientas de trabajo, de corte y demás, que sí me gusta trabajar como una herramienta, a la hora de dar una forma, hace un par de años, cuando yo empecé a armar mi taller, había una construcción frente a mi casa y fui agarrando todos los retazos de caño, los caños estructurales. Tengo 3 o 4 diferentes tamaños de caño y con eso yo voy dando forma al alambre y lo voy encontrando, lo voy cortando y demás. Eso ya queda a la imaginación y a la experiencia de cada tallerista y de cada herrero. Vamos a ver qué más hay por acá. ¿Qué técnica para forrar el alambre antes lo aplique? Lo que te dije recién, cinta de lurex. ¿Qué opino sobre la utilización de plumas falsas? Me encantan, me encantan. Yo lo he visto, si la pluma está bien hecha. Hay una diferencia entre la pluma de tela y la pluma que le llaman ahora la natural, el ISPER y demás. Son dos tipos de materiales que tuve la oportunidad de trabajar con uno. El ISPER, por ejemplo, no es un material que a mí me agrada demasiado por lo que estábamos hablando al principio de la charla. Es un material que yo no puedo reciclar prácticamente. El que conoce y trabajó con ISPER sabe que la mitad del ISPER lo va perdiendo en las noches que va bailando, en el transporte y demás. Yo he visto un año que mi hermana fue al show de Araveray y había todo un grupo, unos par de solistas que entraban antes que iba, estaban llenos de ISPER y vos veías el piso del escenario era pasto, pasto. En ese sentido, no es que no esté de acuerdo, pero no le veo, digamos, un reciclado o una reutilización a la hora de desarmar el traje y volver a la utilización. Sí me encantan cómo quedan las plumas de tela para dar detalles, me encantan, para obtener colores nuevos, me fascinan, pero hay lugares, hay personajes y hay gente que sí utiliza solamente plumas naturales, porque a lo que volvíamos de vuelta al principio de la charla, yo miro mucho la reutilización y el reciclado de ese material para los siguientes años. O sea, yo soy un reciclador, un adicto al reciclado de materiales. Por eso a veces que no es que esté en contra, sino que muchas veces no le encuentro el punto de reciclado. ¿Qué técnicas para forrar el alambre? Ya hablamos. Estructura. ¿Qué opinas sobre la creación? Creo que ya estamos. ¿Por qué tenemos algunos miedos al trabajar de cadenines de alambre? Acá cuando me dijeron el tema de los caderines de alambre y de cuerina, a mí me está pasando algo, algo sumamente personal, que yo creo que el carnaval, como toda fiesta y como el carnaval sobre todo absorbe de un montón de lugares. El carnaval, como siempre digo, tiene un poco de moda, tiene un poco de alta costura, tiene un poco de ingeniería, tiene un poco de arquitectura, tiene diseño, engloba un montón de técnicas muy lindas.
Y hay algo que hace un par de años se utilizó mucho cuando fue el boom de las soldadoras de punta, de punto, perdón, que es los trajes de estructura. Vos resolvías tu traje en el tallerista te daba la piernera, la muñequera, el caderín, el corpiño, el tocado, el espaldar, vos lo único que tenías que hacer era llevar, forrar eso y revestirlo. Donde a veces mucho ese trabajo manual, artesanal, se perdía, porque era poner piedras, strass y piedra, y nada más. Y fui viendo y fui trabajando con mis clientas y viendo que cada cuerpo es totalmente diferente, fui tratando de el alambre utilizar lo justo y necesario. Lo justo y necesario, no por quitarle trabajo al tallerista, porque yo sin laburo, sino por una cuestión de comodidad y de esa duración de ese traje. No es lo mismo el caderín de cuerinda, cómo se adapta, cómo puede moverse esa chica con ese caderín forrado de cuerina. Un alambre muchas veces te pinza, te limita un montón a la hora de los bailes, más cuando estamos hablando de caderines. Y lo que hablábamos también en la charla anterior, y esto me permite traer a colación, el tema de que muchas me venían con un corpiño de estructura. El corpiño de estructura que es a veces un problema bastante grande, porque el corpiño de estructura no es para todos los cuerpos, no es para todas en especial. No hay mejor que un buen corpiño armado, un buen corpiño que te vas a una mercería, te compras un buen corpiño con push-up, con lo que sea, y que vos arriba lo decore, que a veces que un corpiño que parece que viene el corpiño y atrás viene la comparcera. Esas cuestiones estéticas que a veces tenemos que tener, que el alambre muchas veces nos vamos con esa vorágine de llevar lo que llevó la otra y no ver lo que a nosotros nos queda bien. Yo creo que ahora estamos evolucionando hacia el otro lado del Carnaval de Corrientes, dejando un poquitito el tema de las estructuras de lado y utilizar estructura, que es algo que pesa, molesta, en los puntos focales como ser cabeza, espaldar y algunos accesorios. Hoy en día tenemos materiales para hacer lo que queramos. Espero que haya contestado eso. Sí, acá me pregunta si sobre la ropa interior no bordo. Generalmente hoy ya no bordamos casi nadie. Es una técnica que va a hablar Guille la semana que viene, que es una técnica que para mí tiene que volver. Pero no, generalmente no bordo sobre la ropa interior, pero sí hago apliques, que es lo que conté recién con el tema del corpiño. En el corpiño sí está bueno que te busques un buen corpiño en el caso de las mujeres y arriba ponerle los apliques para que eso quede bien. Eso es algo que se utiliza un montón. ¿Con qué sueldo el strass? Con estaño. Con estaño sueldo el strass. ¿No? Una técnica que a mí me encanta y la gente que me sigue y que conoce mi laburo sabe que es algo que amo y que algún día me gustaría poder dictar un curso de eso, pero lamentablemente en una hora, en una clase de Zoom, no se puede. Es algo más presencial. Nosotros pintamos las estructuras. Acá quiero hacer un paréntesis con el tema de pintado de estructuras. A la hora de forrar, generalmente nos pasó que yo también antes, por una cuestión de prolijidad, pintaba la estructura. Pero ¿qué pasaba? A la hora del forrado, el pegamento, si yo estoy trabajando con un cemento de contacto, hacía que la pintura se corroe. O sea, sabemos que el cemento de contacto tiene solventes y ese solvente diluye la pintura y esa pintura, al estar diluida, hace que todo el forrado caiga. Me pasó, y esto lo hablo de una experiencia sumamente personal, que yo una vez forramos un tocado espectacular con todo que estaba pintado previamente. Cuando yo voy a ver la tensión de la cinta, se empieza a desmoronar. ¿Por qué?
porque el pegamento comió la pintura y no hizo el mordiente entre la cinta y el alambre, y eso, por eso yo dejé de pintar la estructura y forro todo, por ese motivo. Bueno, voy a contestar una pregunta más porque no estamos, ya estamos más o menos en el horario. Hay gente que tiene que ir a descansar. Perdón por el nombre de la cinta. Utilizo cinta de Lurex. La cinta de Lurex son las cintas dorada y plateada. Esta cinta de Lurex, gracias mi fiere. Cinta de Lurex. Está buenísimo también eso porque me encanta, porque en el chat veo que la gente también se va sacando la duda. Por ahí si se me cuelga alguna pregunta, gracias a lo que nos están ayudando. Necesitados ahí de Lurex, que me alegro. Pegar el strass y cinta de Lurex. Mira, me preguntan con qué pegamento recomiendo pegar el strass y la cinta de Lurex. El pegamento que yo utilizo generalmente en mis trajes, obviamente hablando con una cuestión de reciclado, es el Suprabón. No me oficia ni me está pagando pero es lo que más utilizo. A ver, acá voy a hablar, voy a dar un último, una última recomendación. Que me preguntan, ¿no hablas de pegamentos recomendables? Pegamentos para recomendar tengo uno solo y voy a volver al punto inicial de la charla. Ese pegamento a mí me sirve, el Suprabón, que me permite a mí, más allá que es transparente, es blanco y pega absolutamente toda la superficie y todos los materiales, y es el más caro, me permite reciclar, que volvemos al punto que comenzamos la charla, reciclar. El Suprabón yo pegué, me va a aguantar las 13 noches de carnaval y yo ese strass lo voy a sacar y después retiro una pequeña película y quedó como nuevo. Que no pasa lo mismo con el Fortex ni con los pegamentos de solvente. Quedarán durísimos, pero avísame cuando querés recuperar tu piedra. Y ni te cuento si ese pegamento entró en el engarce de la piedra y se pegó al foil. Esa piedra la sacás transparente. Entonces, hay veces que me dicen, sí, el Suprabón es mucho más caro. Sí, es más caro. Pero yo lo que voy es la comparación precio-reciclado. El Suprabón me permite reciclar absolutamente. Lo único que yo no pego con Suprabón, y es mi recomendación, y con esto vamos a ir, este va a ser mi recomendación para el Carnaval 2022, si quieren hacer algún tipo de inversión a futuro, compren latas de Suprabón y tengan guardado debajo de la cama o en la caja fuerte, vayan comprando pegamentos, que eso es lo mejor que hay. Y si las plumas las pego con un Fortex, porque ahí sí, en eso no hay problema, porque más es preferible que esté segura esa pluma, porque sabemos que con ese pegamento solvente, que un cemento de contacto, no va a salir, no se va a mover, ni va a quedar esa pluma, va a estar hasta que nosotros le agarremos con bronca y arranquemos todas esas plumas. Bueno, espero que le haya servido eso. ¿Algún consejo para la conservación de plumas? Te puedo decir que en mi Instagram, para la gente que me quiera seguir, mi Instagram es aleyuste, ahí va a encontrar varias charlas, y una charla que yo tuve con una persona que la nombré al principio, Fabián Gallardo, que para mí es el señor de las plumas. Ahí ya tenemos un vivo de 2 horas donde estamos hablando de pura y exclusivamente de tipos de plumas y conservación de plumas. Víctor Hugo, Pau, no sé si ya estamos más o menos. Gracias, vamos a hablar con el Suprabón, me convenciste, gracias. Eso. A mí el Suprabón no me paga nada, pero a las cosas buenas siempre le hago publicidad. Exactamente, es más caro y termino ahorrando. Y bueno, acá me dicen que en Ushuaia el Suprabón está a 2000, o sea, imagínense lo que va a estar a mitad de año, así que si tienen un ahorrito o quieren comprar algo para guardar, vayan a comprar Suprabón que está barato, todavía. Imagínense lo que va a salir dentro de un par de meses.
Bueno, chicos, no me quiero extraer más, nos fuimos 1 hora y media prácticamente. La verdad que con ustedes el tiempo vuela, me siento súper cómodo, ustedes no saben lo que fue la primera charla para mí, esos primeros 5 minutos, porque encima le venía a traer un tema que nada que ver a la hora de enseñar algo que pero para mí me sirvió muchísimo contarle a ustedes. Fue decir, ¿qué hago de 45 o 1 hora hablando con gente que realmente no puede interactuar o que me pregunta vía chat? Y la verdad que me sentí súper, súper cómodo con ustedes. Le agradezco un montón a la gente que se prendió en estas 2 charlas que tuvimos. Y nada, o sea, ojalá que podamos seguir viéndonos y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que quieran hacerme, que conocen mis redes, siempre ando por ahí, así que cualquier cosa nos vemos ahí. Esperen que lo voy a llamar a Víctor Hugo. Víctor. Me dejaron solito, no sé qué quieren que contemos, hablo. Muchas gracias, Walter, muchas gracias por tu palabra, muchísimas gracias a la gente que estoy viendo, es muchísimo en el chat, la gente que se inscribió y que se enganchó con esto. Aguarden un ratito. Repito mis redes, es Ale Yuste. Ale, como de Alejandro, Yuste, Y-U-S-T-E. Bueno, estamos todavía nosotros también trabajando en todo lo que se viene, así que le vamos a pedir las palabras de despedida de esta jornada. Ale, mil gracias por ser parte, sos un genio. Así que Juan Esteban va a dar las palabras de despedida de la jornada de esta primera semana de capacitaciones, que son los martes y jueves. El martes y jueves de la semana que viene también hay otro grosso, así que te escuchamos, Juan. Ahí está. Bueno. Sí. No, simplemente agradecer a Ale por el tiempo, agradecer por este excelente taller y esta capacitación que todos pudimos disfrutar. La verdad que fue un lujo que podamos haber compartido toda la experiencia que tiene Ale en el carnaval y las cosas que se vienen haciendo, innovando y demás. Y además que uno de los artistas internacionales también que tenemos en la ciudad, así que podamos contar con él. La verdad que nos enorgullece y va a ser un lujo que podamos contar también con él en muchas otras acciones que se vayan generando. Y por último, agradecer a la Dirección General de Carnaval por la organización de esto y en cabeza de Víctor Hugo y a todos los que participaron. Espero que hayan disfrutado, que lo hayan pasado de la mejor manera este rato y que sigamos respirando y viviendo el carnaval de la ciudad de Corrientes que bueno, tanto nos enorgullece y queremos llegar a todos lados del país. Así que un abrazo grande y ya nos estaremos viendo en las próximas actividades. Bueno, muchísimas gracias, Juan Esteban. Y nos vemos mañana, Dios mediante, a las 20 horas. Hay un homenaje y reconocimiento muy importante a los grandes carroceros que también van a contar un poco de esas técnicas que hicieron muy grande a nuestro carnaval. Así que gracias por ser parte, gracias por sumarse, gracias por estar ahí. Y entre todos sigamos construyendo el carnaval que nos merecemos. Un abrazo enorme y que tengan buenas noches.